Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Como siempre, hoy voy a presentar rapidito. Estamos a través de La Nación Radio, también de Radio Mundial 860 AM, a través también de Dinámica 106.7, la radio joven del municipio Uribante, y Calidad en el municipio Fernández de Feo, específicamente en El Piñal. Hoy estoy presentando rápido porque estamos aprovechando, estoy haciendo el programa desde fuera, desde los exteriores. Nos acompaña, como pueden observar, a través de las redes de Diario La Nación y también a través de mi red personal, Fabiola Piso, @Fabiola Nino. Y estamos con el candidato presidencial por el partido COPEI, Juan Carlos Alvarado, y lo estamos haciendo afuera y no hay servicio eléctrico. Estamos aprovechando la luz solar a esta hora para poder hacer el programa en un espacio que tuvo el candidato. Le agradecemos, candidato, por haber hecho este espacio y poder hacer el programa en el día de hoy. Le damos la bienvenida al estado Táchira, pero rápidamente. La situación de las elecciones para el próximo 28 de julio, complicadas, hay mucha desinformación, la gente en la calle dice que no pareciera que fuesen a haber elecciones para el mes de julio, que no se tiene un ambiente, el tema de los partidos políticos, por supuesto, y de allí en adelante esta conversación para el programa del día de hoy. Bueno, Fabiola, primero que todo, darte las gracias a ti por la oportunidad y por supuesto un trabajo bastante fuerte que estamos desarrollando desde que llegamos el día de hoy, desde muy temprano de la mañana. Y desde que llegamos sin luz, ¿no? Entonces, todo ha sido bastante dificultoso, pero con la esperanza de que lo que estamos haciendo es lo correcto, organizándonos, preparándonos. Una situación bastante compleja, como tú lo mencionas. Algunas personas quizás sienten que no hay el ambiente electoral, porque la verdad es que no estamos para un ambiente de fiesta electoral. Estamos en un ambiente muy serio, donde el país ha requerido de mucha responsabilidad y de mucha seriedad para lo que significa el próximo 28 de julio. Yo estoy convencido que en este proceso electoral el venezolano está esperando ansiosamente que llegue el día. Este es un proceso electoral muy atípico, donde estamos seguros que la economía del voto, por supuesto, también va a jugar un rol importante, pero sobre todo también lo que significan las propuestas. Por eso nosotros hemos venido proponiendo al resto de los candidatos que están inscritos de tener un gran debate nacional, que el Consejo Nacional Electoral sea el garante de la realización de un debate donde estén todos los candidatos, desde el candidato a la reelección, el presidente Maduro, al resto de los 12 candidatos que nos encontramos inscritos actualmente en el proceso, pero además de ello, que los medios de comunicación sean facilitadores. Es sano. Además que es muy importante para el país que la gente conozca las propuestas de cada candidatura, de cada proyecto, cómo realmente se siente identificada la persona y motivada para salir a votar, que no va a formar parte del problema, de lo que ha sido la diatriba, la confrontación, y que no es un proceso electoral más, sino que lo que va a ocurrir el próximo 28 de julio será algo histórico, una gesta histórica que además nosotros como organización política de 78 años de historia, después de 32 años, estamos presentando nuevamente una opción que pertenece a nuestro partido, que milita en nuestro partido. A mí los delegados de nuestro Consejo Federal Nacional me dio la responsabilidad de asumir esta candidatura y la hemos asumido con un compromiso que es la presentación de un plan de gobierno. Nuestra agenda Venezuela cambia. La agenda Venezuela cambia, que además abarca 12 áreas importantes y fundamentales para poder sacar adelante nuestro país. Que no se trata simplemente de sacar a Maduro, de quitarle la banda presidencial y ponérmela a mí para continuar con este desastre. No, se trata de que aquí tenemos que buscar la manera de unificar al pueblo venezolano alrededor de las instituciones que necesitan ser fortalecidas para empezar a solucionar los problemas de la gente. Es lo que estamos pidiendo, el concurso, el trabajo, la inclusión de los mejores y de las mejores. Que no importa si tú militas en el partido blanco, en el partido rojo, en el partido azul, amarillo o en el verde, sino que simplemente tu calidad humana, tu profesionalización va a ser lo primero que se va a tomar en cuenta para poder desempeñar un trabajo de responsabilidad en una de las instituciones. Ajá, hablas de la cantidad de candidatos que hay inscritos, ¿verdad?, en el Consejo Nacional Electoral. Está el presidente Nicolás Maduro, esto con el oficialismo y los partidos del Gran Pueblo Patriótico que lo apoyan. Está la parte de la oposición. La oposición partida en cuántos partidos políticos, el tema de María Corina Machado, el tema ahora de Manuel Rosales, no sé si Juan Carlos Alvarado se ha reunido ya con los partidos, con estos candidatos. La primera vez que te entrevisté aquí en San Cristóbal, hablabas de eso, ¿no? De que habría que esperar las primarias, que de la primaria el candidato que salga, pues allí habría que hablar para llegar a una verdadera unidad o a un candidato único.
¿Qué piensa Juan Carlos Alvarado en estos momentos, ya después de tantos meses de la primaria, ya con fecha electoral para el 28 de julio? Sí, yo me acuerdo en esa oportunidad, hablábamos inclusive de la espera del resultado de la primaria, y te acuerdas que te había dicho, a mí me inhabilitaron en las primarias y no me dejaron participar. Y además dijimos, una vez que salga la persona electa en esa primaria, vamos a buscar comunicarnos para buscar la manera de cómo construir una unidad realmente sincera, afectiva y que pudiera lograr derrotar a Maduro. Hoy te das cuenta de lo que pasó con las primarias. Lamentablemente, Faibola, y lo que nos están viendo, esa primaria terminó siendo algo innecesario. Hoy no hay ni siquiera unidad en el plano de lo que fue la candidatura, de la presentación de la candidatura al Consejo Nacional Electoral. Hoy hay unos que dicen que no autorizaron a Manuel Rosales a inscribirse y otros que dicen que no autorizaron la autorización de la tarjeta de la MUD. Entonces tú no sabes a quién creerle y ahí hay un desastre, que tuvieron primaria, que participaron más de 10 personas, 10 candidaturas, y bueno, ahí no hubo posibilidad de acuerdo. Por otro lado, estamos los que de alguna manera hemos venido diciendo que hay que tratar de romper con ese mito de lo que debe ser el manejo de la política electoral por una cúpula. Y ahorita cuando ves las opciones a Nicolás Maduro contra 12 candidaturas distintas, una docena de opciones completamente distintas, pues hoy nosotros hemos hecho un llamado a la necesidad de tener que ir a debatir. Sin embargo, cuando te hablaba de la economía del voto, es importante destacar y recordar, mira, esto que te muestro acá es un tarjetón del año 1988. Aquí hay cerca de 60 tarjetas que se presentaban en ese momento en este tarjetón. Algunos dirán, bueno, es que las circunstancias políticas no son las mismas. Quizás, pero te voy a decir algo. Aquí yo te aseguro que el candidato de Copey, que era Eduardo Fernández, el Tigre en ese momento, tenía que hacer grandes esfuerzos para ver cómo derrotar en esa oportunidad a Jaime Lucinchi, a Carlos Andrés Pérez, porque gobernaba Jaime Lucinchi, que era el partido de gobierno Acción Democrática. Y ahí hubo una competencia sana, hubo un trabajo electoral sano y se respetó a cada candidatura. Hoy lo que nosotros estamos diciendo al resto de los candidatos es que evaluemos realmente el compromiso que tenemos con Venezuela, que sabemos perfectamente en la plataforma unitaria que las personas que en este caso no están habilitados para participar, que terminen de entender de que no pueden participar, que es algo injusto, que es algo ilegal, que realmente no fue la manera, pero es una realidad política. Y ante la realidad política tenemos que salir al paso. Lo dijimos aquí hace muchos meses atrás, aquí en el Táchira, fue el primer estado donde lo dijimos. Eso es una realidad política. Y dijimos, María Corina Machado no va a poder ser candidata. Y es lo que está ocurriendo. María Corina Machado está enredando el proceso electoral. Ella definitivamente no va a poder poner el candidato a Corina Lloris como candidata. ¿Está engañando en este caso a la población que la sigue? Mira, si van a poder poner a la licenciada Corina Lloris como candidata o no, al final creo que eso es un problema de la plataforma unitaria, no voy a intervenir en eso. Lo que sí estoy viendo políticamente, con todo respeto, porque es una dama, María Corina Machado, pero estoy viendo que el ego y la vanidad se está imponiendo dentro del marco del ejercicio de la política. Si bien es cierto que ella terminó siendo la representante de un sector político de la oposición venezolana, minoritario por cierto, de acuerdo a los resultados del CNE en las elecciones regionales, yo puedo decirte que hoy María Corina Machado no está pensando en Venezuela. No está pensando en Venezuela porque está generando muchas dudas, está generando mentiras, porque en base a falsas expectativas y a falsas esperanzas pretende tener un pueblo ahí en ascuas, en la posibilidad de saber si va a ser una opción o no va a ser una opción. Hay que decirle lo que nos están viendo. María Corina Machado no va a ser ninguna opción electoral, porque simplemente no va a ser candidata. Y lo que hay que hacer es evaluar cómo nosotros nos ponemos de acuerdo para salir de Maduro, para cambiar el modelo político, social y económico. Y COPEI está haciendo lo que tiene que hacer, organizándonos. Hace 72 horas acabamos de lanzar la red de defensa del voto, por ejemplo, que tiene que ver con la estructuración de los centros de votación, de las mesas electorales, del activismo, de la logística, de la movilización. Esa es la realidad política que tenemos que afrontar hacia el 28 de julio. ¿Que no hay el mejor ánimo de fiesta electoral? Claro que no. Hoy el país atraviesa una grave crisis. Aquí estamos en esta entrevista, que casi se nos apaga el bombillo de la naturaleza. Pero además de eso, cada 48 horas que llega el agua. Aquí no hay ni siquiera servicio de agua, pero eso está ocurriendo en toda Venezuela, no solo en el Táchira. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cree María Corina o cualquier otro político que la gente está dispuesta a seguir esperando? No, la gente está esperando el momento, y el momento es el domingo 28 de julio, en que se le acabó ya de manera definitiva a Nicolás Maduro el tiempo para seguir gobernando. ¿No puede haber un candidato único de la oposición? ¿Has tocado las puertas de los demás candidatos? Mira, yo te puedo decir que de los 12 candidatos de oposición que estamos inscritos, yo tengo una comunicación de manera, se puede decir, muy amigable, amistosa, porque nos hemos respetado
durante mucho tiempo, por lo menos con 10. Tengo muy buena relación, muy buen trato. Hemos tratado de tener reuniones grupales con los distintos candidatos. No ha sido posible coincidir por las agendas múltiples de cada uno de nosotros. He podido reunirme de manera bilateral con unos y con otros. Yo quiero llegar a Caracas a partir ya del día domingo en la noche para seguir desarrollando estos encuentros porque hay una bondad del cronograma electoral. Tenemos hasta el 20 de abril en horas de las 12 de la noche para poder sustituir y modificar candidaturas, bien sea para que me terminen respaldando y apoyando o respaldando y apoyando este proyecto de país que estamos presentando o para llegar a acuerdos futuros en que nos permita también agarrarnos de lo que será el proceso electoral no solo del 2024, también está el 2025. El 2025 es otra realidad política electoral, elecciones de alcaldías, de gobernaciones, de Asamblea Nacional, cámaras legislativas, cámaras municipales, todo este proceso, y es importante darle cabida a cada uno de los liderazgos locales en toda Venezuela. ¿Crees entonces que todavía hay posibilidad que la oposición presente a un solo candidato de los inscritos? Eso es bueno aclararlo, y ya que toco este tema, que el candidato debe ser de los ya postulados, o sea, no puede ser otro candidato, otro nombre diferente a los ya postulados, o eso es lo que está diciendo parte del oficialismo. Mira, los artículos del 62 al 64 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales ha sido bastante claro, ¿no? Y ahí tú lo puedes leer, porque habla inclusive de las candidaturas que fueron admitidas. Si tú no fuiste admitido, para tú poder sustituir a alguien, tiene que iniciar el proceso de inscripción nuevamente. Y ese proceso en el cronograma no está contemplado. Entonces, sin duda, hay también como una especie de una laguna jurídica que te permite la interpretación. Y si tú quieres una mejor interpretación, ¿a dónde tienes que acudir? Al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso a la Sala Electoral, y bueno, solicitar allí una aclaratoria de lo que significan estos artículos. Seguramente la respuesta será la misma. Ahora, ¿por qué detenernos ante una circunstancia, repito, que termina siendo una realidad política? ¿Por qué no avanzar? ¿Por qué no terminar de construir de repente una candidatura única? Va a ser muy difícil, pero una candidatura que pueda sumar la mayor cantidad de consenso posible va a ser fundamental. Hay que destacar, unidad no es unanimidad. Unidad es simplemente la construcción de la mayor cantidad de consenso posible, y COPEI está apuntando a eso. Pero sin embargo, repito, nosotros no podemos caer bajo el chantaje que si una persona no estaba incluida dentro del proceso, entonces aquí se acaba. Eso, como decía mi abuela, que habían personas que eran muy malintencionadas. O somos felices todos o no es feliz nadie. No, eso no puede ser. Aquí hay más de 30 millones de venezolanos que realmente quieren una solución para lo que estamos atravesando y estamos viviendo, y en COPEI no vamos a hacer obstáculos. En COPEI vamos a promover la bisagra de unidad. En COPEI vamos a levantar las banderas de la unidad, pero también las banderas de las propuestas. Es por eso la invitación al debate de todas las candidaturas, para que de allí puedan hacer de la opinión pública la fortaleza de una candidatura que tenga el mayor respaldo posible. Continuamos nosotros en nuestro programa con Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por el partido COPEI, elecciones presidenciales, por supuesto, como todos sabemos, a este 28 de julio. Se ha cumplido el cronograma. ¿Cómo analiza Juan Carlos Alvarado todo esto del Consejo Nacional Electoral? Un proceso muy pequeño en tiempo. Yo no sé si será así, pero en el tiempo que yo tengo haciendo política, la campaña electoral es como cortica en el cronograma. ¿Cree que esto es estrategia de hacer unas elecciones como aceleradas por parte del oficialismo, o a la oposición también le conviene que sea así de veloz unas convocatorias para las elecciones que deberían de haber sido para diciembre? Digamos, el cronograma específico que se maneja y lo dice la Constitución Bolivariana de Venezuela. Sí, bueno, fíjate, hay que tratar de recordar varias cosas. En el 2018 los tiempos fueron más cortos. Acuérdate de cuando murió el presidente Chávez. Bueno, pero era una condición totalmente diferente. Claro, lo que te quiero decir es que se logra cubrir todo lo que la norma electoral establece. Eso hay que destacarlo. Si efectivamente la campaña es corta, estamos hablando de 21 días de campaña, del 4 de julio al 25 de julio. Yo te voy a decir algo. Yo creo que el proceso de las elecciones presidenciales, más allá de una campaña, creo que esta campaña ya está hecha. Esta campaña electoral lo que falta es simplemente ejecutarla el domingo 28 de julio. Los tiempos están cubriendo lo que nosotros requerimos como organizaciones con fines políticos, que se desarrolle un cronograma electoral, que son por lo menos sus 16 fases de auditoría, participar en las distintas fases de auditoría. Nosotros hemos estado presentes en todas las fases de las auditorías, hay que destacarlo. Y yo creo que cuando tú ves estos tiempos,
sin duda se establece en un marco similar a lo que nosotros teníamos con nuestros técnicos electorales. Cuando fuimos al diálogo, en la mesa de diálogo nacional en la Asamblea Nacional, que inició el 5 de febrero, la propuesta de COPEI fue la realización del proceso presidencial el 21 de julio, una semana antes, y fíjate, fue el 28. O sea, no estábamos tan errados en cuanto a los tiempos que se necesitaban para la implementación de lo que indica además la ley orgánica de procesos electorales, muy claramente te destaca allí cada uno de los temas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a procesos electorales, bueno, que son en diciembre, que se anuncia de enero, particularmente, etcétera. Pero yo creo que obviamente, y así estratégicamente, quizás lo puede asumir el partido de gobierno, quizás mientras más rápido mejor, pero también tú tienes y te preguntas, oye, si a mí hace algunos meses atrás, cuando empezó el año, o finalizando el año 2023, mejor dicho, había un sector de la oposición que empezó a decir, este sector que va a Barbados y negocia en Barbados, empezó a decir, fecha de las elecciones ya, fecha ya, elecciones ya. Entonces te la anunciaron y después dijeron, pero es que no puede ser tan rápido, no, ya va. O son fechas de las elecciones ya, o simplemente no. Y eso pasó en el 2018. En el 2017 empezaron a decir a final de año que había que poner elecciones rápido, había que adelantar las elecciones presidenciales y se la pusieron en mayo del 2018. Y se hicieron las elecciones presidenciales, no participaron. ¿Por qué no participaron? No porque no había condiciones, es que realmente no había un acuerdo para tener una candidatura. Porque hoy no está clara la participación de ese sector de la oposición, Fabiola. ¿Por qué no están de acuerdo? La tarjeta de la MUD con una candidatura por un lado y la tarjeta de Un Nuevo Tiempo con la de Manuel Rosales por otro lado. Manuel Rosales sin el apoyo y el acompañamiento del resto de la plataforma, un silencio hermético que piensan que le están haciendo algún daño a algún dirigente político en particular, lo que no saben es que están llenando simplemente de cosas y de expectativas a la gente que realmente no va a existir. Por eso hablamos del tema de la economía del voto. La gente va a llegar a un momento que va a decir, bueno, ¿y por qué voy a votar? Si aquí no se ponen de acuerdo esta gente, la señora María Corina Machado viene y dice, tenemos hasta el 18 de julio. Mentira, es falso. Eso no va a ocurrir, eso no va a generar ningún tipo de efecto. Por eso hay que decirle al venezolano, hay que irse por las opciones seguras, que realmente están inscritas, que tienen un proyecto de país, y a los candidatos que estamos presentando en esta propuesta, es que vayamos a debatir, que aprovechemos los tiempos para lograr antes del 20 de abril, por lo menos tener una candidatura consensuada, o sumar algunos sectores y factores que puedan permitir ayudar a decantar de aquí al 18 de julio, para que se sumen otros factores. Eso sí es lo que hay que trabajar y hay que desarrollar, porque no existe manera de que puedas cambiar y sustituir una candidatura desde ya inscrita. La única forma que tú sustituyas, por ejemplo, si Acción Democrática quiere sustituir a su candidato que ya pudo postular, tiene que hacerlo por uno de los que ya nos postulamos, que entonces Acción Democrática decida de retirar a su candidato y entonces darme el respaldo a mí, el candidato de COPEI. Eso es lo que puede ocurrir dentro del desarrollo. No puede suceder algo distinto. Si le dicen algo distinto, le están cayendo a coba. Mire, el dirigente político nacional, que no pienso ser aquí abogado de nadie, Stalin González, lo dijo muy claro en un programa en Unión Radio, donde dejaba perfectamente la posición de lo que estaba ocurriendo realmente con ese tipo de pronunciamiento que hacía la señora Machado en relación a la posibilidad de ser candidata de que tiene hasta aquí hasta el 18 de julio, o ella o Corina Llori. Es falso. No existe posibilidad. Pero basándose esto en el acuerdo de Barbados, ¿no será que está jugando también en la posibilidad que estos acuerdos hagan que esta posibilidad se haga realidad? Mira, yo siento que el acuerdo de Barbados terminó siendo un espacio simplemente para que una pequeña élite política de la oposición pudiera seguir cometiendo actos criminales. Y lo que está ocurriendo ahí con Barbados terminó siendo un esquema para simplemente negociar políticamente. Mira lo que están pidiendo: habilitaciones, tarjetas de partido, que le puedan crear a algunos partidos políticos. ¿Por qué? Porque no pidieron los recursos de los activos de la nación, poder solventar los problemas. Pero ahí viene una comisión de la Unión Europea, ¿verdad?, para ser observadores en el proceso electoral. Eso sigue avanzando y se sigue desarrollando, y eso es bueno para Venezuela. Y es bueno para Venezuela porque en la medida que esos resultados, cuando a mí el pueblo venezolano me escoja como presidente de la República, necesitamos insertar a Venezuela nuevamente en la comunidad internacional. Necesitamos tener avales y garantes de ese proceso electoral. ¿O qué va a decir la comunidad internacional? No vamos a avanzar en ningún tipo de acuerdo con Venezuela ni con el gobierno nacional simplemente porque María Corina no está en el proceso. No vale, aquí tenemos que terminar ese proceso que llaman los procesos mesiánicos. Aquí no se trata de la política de una persona determinada, es la política de los liderazgos colectivos, que podamos entender que todos somos absolutamente necesarios si queremos mejorar el país. Si llega a ser reelecto Nicolás Maduro presidente de la República, nosotros vamos a reconocer el resultado, pero también que reconozca el resultado de Nicolás Maduro si yo soy electo presidente de la República. Y hay una constitución, y yo debo respetar la constitución. Si Nicolás Maduro fue electo para ser presidente durante 6 años, yo tengo que respetar lo que dice la constitución. Yo no voy a buscar atajos ni voy a llamar a la abstención, porque la abstención, hay que recordarlo y destacarlo, es la nada.
Ahí está el resultado del 2020 en la Asamblea Nacional. ¿Qué generó eso? Que tuvieran el 93% de la curules hoy en día en la Asamblea Nacional. ¿Qué generó en el 2018? Que Maduro pudiera ser reelecto en la presidencia de la República. Por ser la nada, la abstención, y nosotros que fuimos los que de alguna manera seguimos promoviendo el camino de la participación, es lo que hoy queremos decirle al pueblo de Venezuela. Organización, movilización y votos son los factores fundamentales para el domingo 28 de julio. El candidato que ha dicho, tomemos el caso de Manuel Rosales, él ha dicho que está dispuesto a retirarse, ¿verdad? De que él tenía que escribirse para no dejar a un Nuevo Tiempo sin candidato. ¿Ha hablado usted con Manuel Rosales de la posibilidad de que estos acuerdos esté dentro con el apoyo a Juan Carlos Alvarado? Mira, yo no tengo ningún tipo de comunicación actualmente con Manuel Rosales, nos hemos comunicado antes en el pasado. Puedo decirte que hoy yo emitir una opinión en relación a Manuel Rosales pues sería un acto de irresponsabilidad porque ellos todavía tienen un problema interno dentro de la plataforma y en lo que es un Nuevo Tiempo. Pero yo le tomo la palabra a Manuel Rosales. Manuel Rosales dio unas características de lo que podía ser el respaldo a una candidatura que gozara con algunas observaciones en particular. Yo creo que la candidatura que hoy presenta Copey cumple con todos esos requisitos que ha mencionado o esas características que ha mencionado Manuel Rosales. Estamos dispuestos de brazos abiertos, de puertas abiertas para construir un comando de campaña unificado, una candidatura unificada y que podamos alcanzar la victoria mayoritaria. Estoy dispuesto a recibir el respaldo no solo de Manuel Rosales, sino de todas aquellas personas que quieran sumarse realmente a lo que será un ejercicio de la presidencia de la República, no de Juan Carlos Alvarado, sino de las personas que realmente están preparadas para asumir un proyecto de gobierno, de los mejores y de las mejores. Hoy Juan Carlos Alvarado simplemente es un instrumento de Copey. Yo fui elegido y escogido simplemente para colocarlo allí y estar al frente de lo que tanto están demandando la mayoría de los venezolanos, que son políticas públicas para buscar solucionar cada uno de sus problemas. Continuamos nosotros con el programa con Juan Carlos Alvarado, candidato a la presidencia de la República para este 28 de julio. Al finalizar el anterior bloque yo decía, bueno, vamos a hablar ahora con el candidato de lo que aspira a ser al momento de ser, si es electo como presidente de la República, pero se me escapaba algo hablando de la parte de elecciones. ¿Cree Juan Carlos Alvarado que de verdad va a haber elecciones presidenciales? Todavía hay esa duda ahí en el ambiente de la posibilidad de que cualquier cosa puede tener el gobierno o basarse el gobierno del presidente Nicolás Maduro para suspender estas elecciones. ¿Es eso posible? Mira, yo estoy convencido y en nuestra organización política que las elecciones presidenciales se van a terminar materializando el domingo 28 de julio. Por supuesto, siempre hay algunos escenarios estratégicos que buscan la manera de generar desmotivación, de generar desmovilización, desesperanza y sobre todo la abstención. Es la única manera de que Nicolás Maduro pueda salir victorioso en un proceso electoral, es que haya abstención y sobre todo también que haya una división importante en lo que puede ser el trabajo del proceso electoral. Pero sí estoy convencido que va a haber un proceso electoral el domingo 28 de julio. Bueno, ahora bien, estamos a media luz, nos pueden observar ya el sol se ocultó, se está ocultando y estamos haciendo el programa, repito, en la casa del Partido Social Cristiano Copey, más de 5 horas hay sin el servicio eléctrico en esta zona donde está la casa del Partido Verde. Estamos en Barrio Obrero, el centro de Barrio Obrero es donde está la casa del partido y no hay electricidad. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para grabar el programa. Los que nos están escuchando por radio pues no se dan cuenta, pero los que nos están viendo a través de todas las redes sociales, por YouTube, por Instagram, se dan cuenta de cómo ha cambiado la iluminación en este tiempo en que hemos hecho esta grabación. Ahora bien, Juan Carlos Alvarado, como presidente de la República, ¿cuál sería su primera acción? Nos preocupa un poco estas leyes, las últimas leyes que se están aprobando en el país, la ley antifascismo y todo lo demás, leyes que se están aprobando muy rápido. ¿Qué haría Juan Carlos Alvarado al momento de ser presidente de la República? Sí, lo primero que nosotros nos hemos trazado, además, una meta bien importante que tiene que ver con las declaratorias
de algunas decisiones presidenciales y de emergencia particularmente, y en varias áreas. La primera es la declaratoria de emergencia del aumento salarial apegados al artículo 91 en los primeros 180 días, aplicable de manera inmediata, que tiene mucho que ver con lo que fue lo que nosotros presentamos en la Asamblea Nacional, que fue la ley de emergencia salarial, que permitía de alguna manera tomar en consideración y en cuenta el aumento del salario en base a lo que significaban los indicadores de la canasta alimentaria y la canasta básica. Esa es una de las primeras acciones. La segunda acción es lograr aumentar de manera inmediata, a través de decreto presidencial de emergencia, todo lo que tiene que ver con los recursos de los jubilados y pensionados. Estamos hablando de más de 5,5 millones de personas que requieren que sea aumentado de manera rápida e inmediata todo el ingreso que ellos pudieran estar percibiendo. La tercera decisión tiene que ver con la creación de una comisión presidencial que se aboque única y exclusivamente al tratamiento de los servicios públicos, que tiene que ver con todo lo relacionado al problema del agua, al problema de la luz. Aquí lo estamos viviendo y no en una velada romántica precisamente. Lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y con el gas. Eso es fundamental para nuestra Venezuela. Dentro de esos decretos también hemos hablado de una emergencia que pueda cubrir y abarcar a los venezolanos que están inclusive en el exterior, que es de atención social, que tiene que ver con que las oficinas consulares y cada una de las embajadas puedan darle cobijo y atención a nuestra gente que está regada por el mundo, bien sea para lograr la actualización de sus documentos, para lograr la actualización de lo que tiene que ver con su pasaporte, con su cédula de identidad, que tenga esa mano de acceso que además está contemplado en la Constitución, para lograr que de alguna manera la gente diga, aquí está mi Constitución respaldándome y ayudándome, acompañándome. ¿Cuántos millones de venezolanos no hay afuera que no tienen la posibilidad, inclusive no van a poder ni siquiera participar en el proceso electoral presidencial porque no se encuentran en las condiciones como lo demanda la Constitución y las leyes? Y tenemos también la posibilidad de un decreto de emergencia que nos permita de alguna manera la incorporación de todos aquellos sectores que quieran formar parte de la construcción de esa Venezuela que tanto estamos requiriendo y necesitando. Yo además te muestro, aprovechando esta oportunidad muy rápidamente, lo que tiene que ver con nuestra propuesta de proyecto de país. Yo te voy a dejar por acá, estas son nuestras 12 lanzas que estamos presentando, son 12 áreas que abarcan nuestra propuesta de gobierno, un plan económico que tiene que ver mucho con la economía social y ecológica de mercado, es el proyecto que nosotros estamos presentando basado en lo que realmente es la economía que ha trabajado la democracia cristiana desde Europa, inclusive en nuestra Venezuela hubo la oportunidad de implementarlo sin agregar el tema ecológico y ambiental. Hoy lo estamos incluyendo como una de las 12 lanzas. Aquí tienes además todo lo que tiene que ver con la inversión en la materia de infraestructura y de servicios públicos, porque hoy te pones a revisar y todo lo que tiene que ver con el mecanismo de la distribución de energía eléctrica, con la distribución de agua potable, se construyó en lo que ellos llaman la Cuarta República, en los gobiernos de Copey y de AD, ni siquiera tuvieron la posibilidad de mantener el mantenimiento, valga la redundancia, de todo el sistema que tiene que ver con la distribución de estos dos seres tan importantes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos darle mayor énfasis, Fayola? Hay instancias internacionales, algunos han dicho que nosotros queremos entregarle esto de alguna manera, entregar al país, empeñar al país, a los organismos internacionales. Mira, hay organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, que permite la inversión de recursos en planes de desarrollo de las naciones. Hoy en día nuestra Venezuela requiere de planes de desarrollo para la nación, como es el caso de la energía eléctrica. Si nosotros no tenemos electricidad, no hay posibilidad de superación y de desarrollo en nuestra Venezuela. ¿Cómo tú logras realmente trabajar en lo que será dentro de unos pocos años la inteligencia artificial que estará dominando prácticamente la puesta en escena desde todos los espectros como lo quieras visualizar? ¿Cómo hacemos para que las plantas puedan funcionar, las industrias puedan desarrollarse? Necesitan energía eléctrica, necesitamos realmente la energía del gas, pero sobre todo también necesitamos la canalización de lo que tiene que ver con las aguas. Cuando hemos hablado de la Guayana Esequiba, solo se quedan algunos en el tema del petróleo y del gas, pero déjeme decirles, están las mayores fuentes de agua que podemos tener en el mundo, una reserva importantísima que hay que seguirla trabajando y desarrollando. Y por última instancia vamos a promover lo que es por decreto presidencial de emergencia la conformación de una comisión que ayude a la recuperación de los activos y la normalización de nuestras cuentas en el extranjero. Ajá, nos dices todo esto, Juan Carlos, y uno piensa, ¿por qué el gobierno no lo ha hecho? ¿Por qué el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha hecho esto, no ha aumentado los salarios, no ha mejorado a los jubilados, no ha podido hacer tampoco, hablan de las sanciones que por lo que explica el gobierno impide que se hagan muchas cosas en el país? ¿Es esto cierto? ¿Esto se puede lograr en las condiciones económicas en que se encuentra el país?
Mira, sin duda las sanciones terminaron siendo algo completamente desacertado por parte de la comunidad internacional. ¿Apoyaste tú en algún momento la sanción? No, nunca, jamás, bajo ningún concepto. Además, siempre la hemos rechazado, la hemos condenado, porque las sanciones no han dejado ningún tipo de beneficio. Date cuenta. ¿En qué ha servido? Simplemente para dos cosas. Uno, agudizar los problemas del país. Y dos, la excusa perfecta para los que hoy nos están gobernando, para no poder tener la capacidad de aumentar el salario, de demostrar entonces la incapacidad de lo que son los servicios públicos, tenerlos realmente al día. Hoy, cuando tú ves la comunidad internacional, ¿qué es lo que busca primero en Venezuela? Primero, garantías. Segundo, seguridad jurídica. Tercero, ¿cómo haces tú para poder captar capitales del exterior, capitales privados? Tienes que brindarle algo muy importante, que es la palabra confianza. Y esa palabra confianza se puede cumplir con un gobierno que realmente permita abrir las puertas a lo que es el ejercicio transparente. Ahí hemos podido ver cómo se han descubierto actos de corrupción en los últimos 25 años, sobre todo en la industria petrolera, donde tuviste realmente el desarrollo en la posibilidad. El mayor costo de barril de petróleo en nuestra Venezuela lo tuvo en el gobierno de Hugo Chávez, en lo que fue la gestión de Rafael Ramírez, un barril de petróleo que estuvo por encima de los $100, donde hubo una gran bonanza en recursos, y aquí se dedicaron única y exclusivamente al gasto, y a la inversión social realmente no lo tomaron en cuenta, porque si tú hacías inversión social, tú creabas un fondo, y en ese fondo ibas abonando de alguna manera todos esos recursos que iban como un excedente, para que cuando llegara el momento de las vacas flacas, ahí estaban los recursos para poder tener los aumentos de salario. ¿Qué significa esto? De alguna manera, aquí hubo mucha improvisación, aquí realmente no hubo planificación, no hubo organización y mucho menos desarrollo para lo que se quería para nuestra Venezuela. Pero nunca es tarde para tener la oportunidad. Un país como el nuestro, con más de 30 millones de venezolanos que están decididos a cambiar y que tienen una gran oportunidad y la van a aprovechar, estoy seguro, Fedora, el próximo domingo 28 de julio. Todo está en la voluntad. Hoy COPEI tiene la intención y la voluntad de construir unidad para poder tratar de buscar la manera de derrotar al partido de gobierno. Ahora bien, no se trata nada más de uno solo. Un solo palo no hace montaña, como dicen por ahí. Nosotros estamos dispuestos a que a partir de este palo se pueda hacer realmente la montaña que tanto requiere Venezuela para alcanzar el cambio. Esto de buscar el cambio, por supuesto, vámonos a los gobiernos de Latinoamérica, porque uno dice, cuando no es la derecha, es la izquierda, o la extrema derecha o la extrema izquierda. Vemos todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los diferentes presidentes que han ganado, tenemos el caso de El Salvador, el caso de Argentina, que está tan reciente. ¿Con qué se identifica Juan Carlos Alvarado? Mira, diste en la clave de todo este problema. Los extremos, las posiciones radicales, es lo que nos ha llevado a donde estamos. Nosotros por eso nos hemos considerado que somos la propuesta del centro. Nosotros no somos ni de izquierda ni somos de derecha, somos del centro. Estamos llamando al reencuentro, estamos llamando a que seamos la ruta del medio donde realmente nosotros podamos encontrarnos para buscar solución de los problemas. Cuando hablamos del gobierno, de los mejores y las mejores, es porque a nosotros no nos va a importar si la persona milita o tiene de alguna manera una ideología de derecha o de izquierda. Simplemente vamos a evaluar su nivel de profesionalidad y de compromiso para con el país, para construir juntos realmente el país que nosotros merecemos, que la persona que está al frente de la cartera de educación en nuestra Venezuela sienta, padezca realmente lo que está viviendo el maestro y la maestra, no tener un salario suficiente para que le permita realmente salir a dar clase, que lo siguen haciendo. Hoy en día nuestros maestros pagan para ir a dar clases, una cosa completamente distinta, pero lo hacen por amor, por mística, porque realmente quieren que el desarrollo en nuestro país esté presente. El programa de alimentación escolar tiene que vivirlo alguien que realmente conozca de cerca lo que viven las instituciones, la recuperación de los planteles educativos, para brindarles a los niños desayuno, almuerzo y merienda. ¿Eso quién lo puede hacer? Alguien que ha vivido el plano de la educación, no un militar, no un amigo de mi partido que asuma este compromiso. ¿Quién puede asumir el compromiso de lo que significa la grave situación del sector salud? Alguien que realmente haya padecido en los hospitales y en cada uno de los centros ambulatorios de nuestra Venezuela, que tú vas a un hospital y no consigues gasas, inyectadoras, ni siquiera la jeringa, tienes que llevar absolutamente todo para que te puedan atender. ¿Quién lo vive? ¿Quién lo padece? Un médico que sabe perfectamente cómo son las condiciones que están viviendo hoy en día en cada uno de los centros hospitalarios. Es allí donde está el problema. Vencer, derrotar los extremos, acabar por completo de manera definitiva de ese conflicto y de esa confrontación estéril que no ha dejado absolutamente a nada, y que por culpa de los extremos, que por culpa de los radicales,
Hoy nuestra Venezuela está padeciendo y cerca de un 80% de los venezolanos está pidiendo el cambio de modelo social, económico y político. O sea, no te identificas ni con el presidente de El Salvador ni con el presidente de Argentina. Para nada, nosotros nos identificamos con lo que está sintiendo el pueblo de Venezuela. Ahí está nuestra propuesta. Es una propuesta apegada al marco constitucional y sobre todo de los derechos fundamentales. La Agenda 2030, que además se ha venido desarrollando de una manera bastante importante en muchos países del mundo, hay que aplicarlo en Venezuela sin ningún tipo de complejo. No se trata de un proyecto que algunos lo han denominado el proyecto del socialismo, el proyecto de los cambios liberales. Nosotros estamos hablando desde un proyecto constitucional, un pacto social. ¿El pacto social de cuál es? Nuestra constitución, una vida digna, el respeto de los derechos humanos. Llegó la luz. Y lo vamos a lograr. Llegó la electricidad. Llegó la electricidad gracias a lo que estamos hablando de que somos el centro y la ruta del medio. Ajá. Esto de votar por el centro, no los extremos, ¿estamos los venezolanos de verdad preparados para saber escoger a esa persona del centro en un país totalmente polarizado? Sí, yo creo que el país está perfectamente ya de alguna manera preparado para dar ese gran paso, y es un gran paso en un país donde además existió mucho el bipartidismo, donde se manejó de alguna manera la necesidad de la alternabilidad de poder para poder conocer los distintos beneficios de las distintas instituciones. Hoy Venezuela necesita cambiar porque ha existido una hegemonía partidista y que cada vez lo que hemos visto es retroceso. Hoy Venezuela ya identificó perfectamente que los polos al final no se encontraron para poder buscar soluciones a sus problemas, se encontraron simplemente para agudizar la crisis, para profundizar los problemas de nuestra Venezuela. Hoy, ante esta profunda crisis, ante esta profunda polarización, porque además no ha sido una polarización positiva, si fuera una polarización positiva, hoy tuviéramos unos buenos salarios, hoy no tuviéramos problemas con el servicio eléctrico, no existiera el problema con los servicios de agua, hoy tuviéramos realmente una economía competitiva en el mercado internacional. Por eso es que sin duda el venezolano va a dar ese gran paso, y cuando te hablaba al principio de esta entrevista de que la economía del voto va a estar fundamentada, y eso va a depender también mucho de los equipos que hemos venido presentando y que hemos venido formando en cada uno de los estados de nuestra Venezuela. ¿Es el momento de Juan Carlos Alvarado? Yo creo que es el momento de Venezuela, yo creo que es el momento del cambio. Yo no sé si es el momento de Juan Carlos Alvarado, lo que sí te digo es que es el momento realmente de un proyecto de país que permita buscar el beneficio de los venezolanos. Los venezolanos, Fabiola, cuando tú recorres el país y te vas a los sectores más vulnerables, te encuentras realmente en que la gente se cansó de los conflictos y los problemas políticos. Hoy la gente está pendiente de cómo hace para poder tener los recursos y la platica en el bolsillo para llevar la comida a la nevera, para tener el mercado en la despensa, para poder brindarle a sus niños una mejor calidad de educación, para ver cómo hacen para comprarles los uniformes y que los niños no lleguen con la barriga vacía a sus colegios. Hoy la gente está pensando realmente en sus principales problemas. Por eso la gente se desconectó. Más del 70% de las personas se desconectaron de los partidos políticos, porque los partidos políticos perdieron la sensibilidad social, y es lo que le hemos dicho a nuestro partido en los últimos 3 años de que hemos tenido la responsabilidad de la construcción de esta agenda Venezuela Cambia, es que la gente pueda sentir realmente las organizaciones políticas cercanas a ella, no solamente irlas a buscar cuando viene un proceso electoral, un mes antes de las elecciones, tocarle la puerta para que vote por el partido. No, hay que tener un trabajo de sensibilidad y de tacto social, así no estés resolviendo el problema de manera inmediata, pero cuando tú sales y vendes realmente la esperanza de la necesidad de cambio, creo que la venezolana y el venezolano de hoy de bien se engancha, se conecta, se queda, y cuando llega el día ideal es cuando sale y vota realmente por ese cambio. Continuamos nosotros en nuestro programa con Juan Carlos Alvarado, candidato a la presidencia de la República. Quedaba en el anterior corte esto de que el partido COPEI, para dividir la oposición, el partido COPEI es manejado por el oficialismo para favorecerlos. Hasta han dicho, no, estos son unos chavistas que quieren entonces ayudar al gobierno para dividir a la oposición. ¿Qué le dice Juan Carlos Alvarado a estas personas que piensan que esto es así dentro de COPEI? Mira, yo creo que hoy en día nuestra gente está tan clara y de manera muy consciente de que esa narrativa ya no cala en la gente, no los engañan a la gente, porque cuando tú llegas al Táchira te das cuenta todo lo contrario, ¿no? Y yo les pregunto, ¿quién causó la posibilidad de que Freddy Bernal llegara hoy a la gobernación del Táchira? ¿Por qué Lady Gómez no pudo ser reelecta gobernadora? Por culpa de ese sector minoritario que nos dicen a nosotros que somos los chavistas
y que le hacemos el juego a Nicolás Maduro. ¿Por qué se perdió la alcaldía de San Cristóbal después de 25 años? Bueno, tienen sus perfectos culpables los que estaban administrando la tarjeta de la MUD, que hicieron sus primarias el año pasado, particularmente a la gobernación del Táchira. El culpable de todo esto fue Fernando Andrade, todo el mundo lo sabe. El culpable de perder la alcaldía de San Cristóbal en 25 años fue Gustavo Delgado. O sea, todo el mundo sabe, ya tiene identificado perfectamente lo que ocurrió. Ahora bien, fue culpa de este COPEI que ellos llaman. Ahora, yo quiero decirles muy claro, aquí hay un solo COPEI, aquí no hay dos COPEI. Cuando usted vaya a votar, usted se va a conseguir un tarjetón electoral y usted va a encontrar una sola tarjeta de COPEI, no hay más. El que le diga, no, que COPEI 1, COPEI 2, COPEI el otro. No, usted llega y consigue el tarjetón y usted va a conseguir una sola tarjeta de COPEI, así como va a conseguir una de AD, una del PSU. Aquí no hay más elementos, aquí no hay por dónde agarrar. Aquí nos decían que le hacíamos el juego al gobierno porque nosotros llamábamos a la ruta de la participación electoral, llamábamos a la ruta del respeto de la Constitución. Hoy, ¿dónde están estos sectores? Bueno, los que no reconocían al sistema de justicia, ahí tienes, por ejemplo, María Corina Machado, esperó al último día, a la última hora para acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que le levantaran la inhabilitación que tenía. Pero siguen además pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que les dé la oportunidad de participar y de que habiliten sus candidaturas para estar en el proceso. Son posiciones muy hipócritas, pero además que no son nada coherentes y la gente los ve atentamente, los evalúa y dice, tú me engañaste, tú me dijiste a mí que con este gobierno no se salía con elecciones, que con este gobierno no se podía ir a participar en ningún proceso. Y entonces, ¿cuál es realmente la seriedad que tienen que hacer al proceso? Ahora, nosotros creemos en el marco de la rectificación, que bueno, ojalá estén rectificando, ojalá no llamen a la abstención en los próximos días, porque eso es un escenario muy probable. Hay algunos que ya no le quieren llamar la abstención, sino le llaman el no reconocimiento de la elección presidencial de 28 de julio. Nosotros queremos decirle hoy a todos los que nos están viendo del estado Táchira y de nuestra Venezuela, el 28 de julio es una gran oportunidad y COPEI está presentando la herramienta que necesita el ciudadano, que es la tarjeta electoral para salir y votar, y usted no está dividiendo absolutamente nada. Usted está votando por la opción que realmente usted considera más favorable. Algunos sectores políticos de la oposición venezolana pensaron en el pasado que la abstención era una solución a los problemas que estábamos atravesando. Llamaron a la abstención en diciembre del 17, en mayo del 18, en diciembre del 20, en algunos procesos inclusive en el 21. La propia señora María Corina Machado, por ejemplo, llamó a la abstención a las elecciones de gobernadores y de alcaldes. ¿Por qué logró la victoria Morel Rodríguez en Nueva Esparta, Manuel Rosales en el Zulia, Galíndez en Cogede? Porque creyeron en la participación y habían hasta 5 candidaturas de oposición en el estado de Nueva Esparta y la gente salió a votar por la opción, lo que yo te hablaba ahorita, la economía del voto, por la opción que realmente sentía la gente que era que los representaba. Igual ocurrió en el Zulia, igual ocurrió en Cogede, igual ocurrió en Barinas. Ahora, yo creo que el llamado es a tratar de ver hacia adelante de lo que realmente viene. Y COPEI hoy está preparado. Hoy tenemos estructura en los 24 estados del país. Hemos recorrido 324 municipios de nuestra Venezuela, donde se pudo construir esta agenda Venezuela Cambia. Un proyecto municipalizado, descentralizado, que creemos realmente en volver a otorgar los recursos a los alcaldes y a los gobernadores para que puedan hacer gestión, para que los problemas de la electricidad no estén centralizados, los problemas del agua no estén centralizados, que las alcaldías y gobernaciones vuelvan a ese poder que tenían para ejecutar obras, para ejecutar y desarrollar cada una de las localidades. Aquí estamos retomando nuevamente el espíritu constitucional de lo que debe ser el respeto del situado constitucional, de que el Consejo Federal de Gobierno otorgue los recursos de los alcaldes. ¿Para qué tú escoges entonces un alcalde? Para que pague nada más la nómina. ¿Y cómo tú le otorgas los recursos al alcalde de Uribante, por ejemplo, para que pueda lograr inclusive despejar la vía? Porque además a veces se tarda, no es por lo lejos, sino por cómo está el estado de la vialidad, pero no tiene competencia y no tiene recursos para poder solventarlo. Hay que darle nuevamente esa herramienta a los alcaldes para que puedan solventar los problemas de manera inmediata en las localidades. ¿Un gobierno de transición? Mira, algunos llaman gobierno de transición, otros llaman el gobierno de la revolución. Nosotros hemos llamado que es necesaria la transformación. Aquí las transiciones deben de construirse simplemente con los espíritus de querer transformar lo que estaba ocurriendo y estaba mal. Nosotros cuando hablamos de la transición puede ser de la transición de que le quitas el poder a alguien para dárselo a otro, pero seguimos estando igual de mal. Por eso nosotros hacemos una pausa allí y decimos que la transformación es absolutamente necesaria y es parte de lo que estamos planteando nosotros. ¿Justicia o venganza en relación a la parte política, a las actividades del oficialismo y de parte de la oposición? ¿Justicia o venganza? Mira, el país necesita hoy en día de mucha reunificación.
Hoy, por supuesto, la justicia no significa venganza y creo que tampoco debe haber el ejercicio de la persecución. Nosotros hemos hablado inclusive de una amnistía general, hablando, aprovechando la oportunidad de las personas que están presas, pero no solo los que están presos y que de alguna manera han sido víctimas por el ejercicio de su posición política, de su pensar político, sino de los presos en general. Hoy tú vas a muchas cárceles del país y te encuentran que los estados de infraestructura de estas distintas cárceles están muy en pésimas condiciones y el estado de salubridad de los detenidos pues realmente no es el más ideal. Pero de alguna manera aquí tienen que haber personas que tienen que ser castigadas por actos de corrupción, por actos realmente que fueron de alguna manera inhumanos dentro del ejercicio del estar al frente de alguna institución pública en particular, pero tampoco vamos a un esquema de cacería de brujas. Yo creo que hay que brindar la mayor de las garantías para que aquí el que esté en oposición haga oposición bajo el marco del respeto de la Constitución y de las leyes. Y el que esté en el gobierno, gobierne respetando la Constitución y las leyes y que la libertad de pensamiento y que la libertad de expresión sea realmente respetada. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa es el libertinaje. Y por supuesto que uno siempre va a estar pendiente a que ese tipo de cosas se pueda recomponer. Por ahí hay una ley que están llevando que tiene que ver con el fascismo y otro tipo de actos similares. Te voy a decir algo. Hoy hay una mayoría en la Asamblea Nacional, eso es una realidad política, y tienen el 93% de los votos, tienen la mayoría suficientemente calificada para aprobar esta ley. Una de las cosas que nosotros vamos a asumir y el compromiso es que nosotros vamos a proponer que esa ley, una vez que yo sea ya juramentado como presidente de la República, se pueda derogar y que entremos en un proceso de reconciliación, de reencuentro y de amnistía general. Ajá, pero todavía a esta asamblea oficialista mayoritaria le queda un tiempo. Eres de llegar a ser presidente de la República, te toca un momento de llegar a acuerdos con esta asamblea. ¿Es eso posible? ¿Lo crees posible? Mira, perfectamente posible. Hay que llegar al punto del diálogo. Nosotros hemos venido además dialogando. Hay que recordar la mesa de diálogo nacional, inclusive yo formo parte de ella en la Asamblea Nacional y te puedo decir que si así como dialogo con Maduro, puedo dialogar con cualquier otra persona que esté en el área política y en sus instituciones. Yo creo que dentro de este marco de esta propia ley hay que hacer un ejercicio de rectificación de lo que debe ser la necesidad del reencuentro y el respeto de nuestras posiciones, respetarnos, reconocernos y avanzar en realmente lo que debe ser un país democrático, un país plural, un país inclusivo, donde el debate de las ideas no sea un temor para nadie, donde la Asamblea Nacional sea la casa de las leyes, pero además es de la esencia del debate natural, porque ahí están representadas todas las ideologías, todas las doctrinas, todas las posiciones políticas, porque hay representaciones nominales y de lista, representación proporcional, representación de las minorías. Es allí entonces donde tiene que nacer este debate y estamos dispuestos a ir a procesos de diálogo y de entendimiento, no solo con el poder legislativo, con el poder también del sistema de justicia, el poder moral, el poder electoral. Todas estas instituciones yo las voy a conseguir en mi contra cuando yo llegue a ejercer la presidencia de la República. ¿Y qué voy a hacer? ¿Buscar acabar con todo, llevarme a todo por el medio? No, para nada. Debo de respetar las instituciones, buscar la manera de fortalecerla y juntos poder trabajar de la mano de lo que indica la Constitución. ¿Has conversado con el presidente Nicolás Maduro? Hemos tenido la oportunidad de conversar en el marco de lo que ha sido el diálogo nacional. Le hemos hecho nuestras observaciones en los momentos que han sido además pertinentes, algunas tomadas en cuenta, otras no, y que creo que hoy en día una de las esencias importantes de poder alcanzar pasos justos para el país está en eso, en escucharnos, pero de respetarnos. Y si mi posición es completamente distinta a la del presidente Maduro, él debe de respetármela, así como yo debo respetar la de él. Él cree que con 6 años más de continuidad de su proyecto el país puede mejorar. Yo pienso que no. Yo pienso que el país necesita una nueva oportunidad, el país necesita un cambio y él debe respetar mi posición. Y bajo ese marco de las ideas, la Constitución nos ha dado a nosotros el punto de poder dirimir estas diferencias y son las elecciones presidenciales. Estamos en un estado fronterizo. Llega Juan Carlos Alvarado a la presidencia. Se mantiene Gustavo Petro en Colombia. Esto de la actividad fronteriza, de lo que pudimos vivir, del cierre de frontera y todas las decisiones que se tomaron que han perjudicado a lo que es la actividad económica del Estado. ¿Cómo lo va a tratar? Mira, nosotros, primero que todo, hay que evitar bajo cualquier concepto que se repita el escenario del cierre de la frontera. Eso es uno.
Dos, creo que debe existir una evaluación realmente mucho más equitativa en cuanto al ganar-ganar. Creo que aquí ha salido más beneficiado el gobierno de Colombia que el gobierno de Venezuela, o en este caso los que invierten desde Colombia hacia Venezuela, que los que realmente puede salir beneficiado al venezolano. Hoy estamos viendo inclusive un mercado donde hay gente que está comprando carros en Colombia, los traen para acá y los venden acá porque le pueden ganar una plata, pero tú no lo puedes hacer de aquí para allá, porque de aquí para allá te cobran un permiso cerca de $300 para inclusive poder circular. Hoy, ¿qué queremos nosotros decirle a los compañeros, hermanos de Colombia? Es que queremos realmente que la frontera sea lo que era antes, que servía para compartir no solo la economía, para compartir la cultura, la educación, la salud, que realmente ese paso que pueda existir no sea un paso para contrabando, sino que sea realmente el aporte de algo recíproco en materia de salud, en materia de educación, en materia de la mejoría de la economía, que las Santa María se terminen de levantar de manera completa ya en la frontera venezolana, pero que se levanten para que sea una economía próspera, que pueda entonces el colombiano venir a Venezuela, particularmente a la frontera, a hacer turismo, que venga a hacer turismo para que también pueda invertir, para que esa economía pueda fluir y que nosotros tengamos que ir nosotros a Colombia, para que ellos puedan de alguna manera disfrutar los recursos nuestros. El lazo entre Venezuela y Colombia debe fortalecerse, independientemente de quienes estén gobernando, porque hay una población que vive en esa frontera y que necesita que esa frontera sea perfectamente productiva en lo económico, en lo social y sobre todo en lo educativo. Bueno, ya casi vamos a finalizar el programa. ¿Se reuniría Juan Carlos Alvarado con el gobernador Freddy Bernal? Y bueno, y el alcalde de San Cristóbal, que también es del oficialismo. Mira, me reuniría no solo con el gobernador Freddy Bernal, con todos los gobernadores de Venezuela, me reuniría con todos los alcaldes de Venezuela, he conversado con muchos además, donde inclusive alcaldes del propio partido de gobierno me reconocen el no tener los instrumentos para poder solventar los problemas como ellos quisieran porque no tienen los recursos, que muchas alcaldías han quedado solo para pagar la nómina de los trabajadores y no tener la posibilidad de hacer gestión. Yo estoy dispuesto a sentarme, a dialogar, a conversar con cualquier gobernador y cualquier alcalde, porque necesito que ellos sean prósperos y que sean productivos en sus gestiones. ¿Por qué? Porque al final eso se traduce en beneficio en cada uno de los ciudadanos que viven en esos municipios o en esos estados donde ellos son gobernadores y alcaldes. ¿Siempre soñó Juan Carlos Alvarado con ser presidente de la República? Mira, desde niño yo crecí en una familia completamente... Te preguntaba, mira, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Decías que querías ser presidente. Lo empecé a decir cuando ya tenía 12 años, que empecé a ver mucho, con más profundidad, los desfiles militares, porque ahí iba mucho el presidente de la República a esos actos y tenían unos mensajes bastante importantes y significativos, cargados de mucho patriotismo y nacionalismo. Crecí en una familia netamente partidista, mi abuela y mi mamá copellanas de toda la vida, por cierto, tachirenses las dos, de San Antonio del Táchira, y siempre me inculcaron la necesidad de hacer política y crecí haciendo política, y cuando tú estás en política siempre aspiras a alcanzar el mayor cargo que tengas para poder ser electo. Claro, el que respira, aspira. Es correcto, eso es así, el que respira, aspira, y eso ocurre mucho no solo en Copey, en todos los que estamos dentro de la política. ¿Tiene familia Juan Carlos Alvarado? Conocerlo un poco, si esposa, hijo. No, soy soltero, no he tenido la oportunidad de casarme, tengo 42 años, obviamente pues todo creo que me he dedicado única y exclusivamente a mi preparación profesional y sobre todo también la preparación política. Hoy te puedo decir que estoy profundamente enamorado de la política, estoy profundamente enamorado de mi Venezuela, estoy profundamente enamorado en la necesidad de cambiar el país y de no desmayar y de lograr convencer a muchísima gente de que se quede en Venezuela y que retornen a Venezuela porque este es el país que tenemos que construir entre todos. ¿No hay prospectos entonces de primera dama todavía? Mira, por ahora no. Por ahora no. Bueno, hemos despedido nuestro programa del día de hoy, de verdad. Muchísimas gracias a Juan Carlos Alvarado, candidato presidencial por el partido Copey. Tengo que decirle a la gente, porque la gente siempre nos manda mensajes de texto y participa en mi programa. Bueno, esto fue grabado, lamentablemente no pudieron participar. Espero haber hecho las preguntas que ustedes tendrían en su cabeza para hacérselas al candidato presidencial. Así que nos despedimos de nuestro programa. La invitación es para mañana nuevamente a este espacio, 8 en punto de la mañana. Chao, hasta mañana.